Si eres fan de las cámaras micro 4 tercios, amas la fotografía callejera y además bloguear, tienes que conocer este lente de Leica, el Summilux 9 milímetros. Un lente que por su ligereza y versatilidad será tu compañero ideal en viajes y también en el estudio. Revisemos todos los detalles de este Summilux de 9 milímetros. Lo haré desde el punto de vista de un aficionado a las cámaras micro 4 tercios. No esperes un profesional de la fotografía. Si esperas un Ani Leibovitz, que no sé si se pronuncia así, pues pasa al siguiente video porque este no es para ti. Y hablando un poquito, ¿ustedes vieron cuántas R hay en la frase cámaras micro 4 tercios? Me la pasé ensayando un buen rato, porque eso para un cubano que cambiamos todas las R's por L es todo un challenge. Así que deja tu like ya de entrada, porque pronunciar eso seguidito así llevo días practicándolo. Cámaras micro 4 tercios. Y me salió bien ya, ¿verdad? Precio y competencia. Lentes de 9 milímetros en el sistema micro 4 tercios hay realmente muy poco. Diría que 3 o 4. De marcas conocidas está este Leica Summilux 9 milímetros que cuesta unos 9,000 pesos, unos 450, 460 dólares en Amazon. Lo puedes encontrar con promoción. Yo lo encontré por unos 400 dólares. Es decir, te agarras la promoción en ese momento y lo compras porque sabes que va a volver a subir. Cuando salió al mercado salió mucho más caro. Yo ahí no le entré, pero bueno, ya que vi la promoción dije, ahí voy por él. Otra alternativa es el Olympus de 9-18 milímetros, que está más o menos en el mismo tamaño, pero está unos 200 dólares más caro, más o menos 620 dólares aproximadamente, y ese casi nunca ha bajado de precio. Y la otra alternativa que encontré es la OWAD de 9 milímetros, que está más o menos en el mismo precio. Después de ver varios reviews, me decidí por el Leica Summilux de 9 milímetros, que tiene apertura 1.7, y creo que es el más equilibrado para video y fotografía, tanto de día como de noche, por ser un lente muy luminoso. Ficha técnica de este Summilux de 9 milímetros. Bueno, la distancia focal es 9 milímetros, equivalente a 18 en 35 milímetros. Apertura 1.7, bastante luminoso, ángulo de visión 117 grados, longitud focal 20 milímetros, diámetro del filtro 55 milímetros y tiene autoenfoque. ¿Por qué escoger este lente de Leica, el Summilux 9 milímetros? Me encanta viajar y me he ido haciendo fan de la fotografía callejera, esa fotografía pues sin muchas pretensiones, nada más que guardar lo que veo para mi recuerdo y compartir uno que otro en redes sociales. Llegó a mi vida esta camarita hermosa con su look retro, que cómo no enamorarse de esta Olympus OMD M5, y desde entonces me hice fan del sistema micro 4 tercios. Esta camarita es una maravilla porque para fotos es exquisita y además tiene un sistema de estabilización de los mejores del mercado. Es decir, que para video y bloguear también está al siguiente nivel. Te la recomiendo ampliamente. Es obvio que con una cámara de este tipo vas a ir experimentando con varias lentes y eso fue lo que hice. Esta viene con un lente de 14-42 milímetros, es pancake, es decir que es retráctil. La verdad que bastante compacto. Cuando sales de viaje es una maravilla porque pesa bien poquito, pero tiene sus limitaciones en cuanto a ángulo de visión. Dije, pues voy a ponerme un poquito más pro. ¿Por qué? Porque uno se va aficionando a esto de añadirle lentes y compré este M Suico de 12-45 milímetros. Este lente para el estudio está súper bien porque además tiene una claridad y una calidad increíble en cuanto a fotografía y video, pero también tiene estabilización así que en video está muy bien. Pero para salir de viaje con él, miren el tamaño, está bastante más grande que el pancake que trae originalmente la cámara. Y encontré esta maravilla de 9 milímetros y antes de seguir dándole rollo esotérico de por qué llegué a este lente de Leica, les voy a mostrar aquí en el estudio para que ustedes vean cuál es la diferencia entre estos tres lentes. El de 14-42, el de 12-45 y el de 9 milímetros en cuanto a ángulo de visión. Solamente para que se den una idea aquí en el estudio. Y esta es la toma que se logra con el pancake de 14-42 milímetros en un estudio relativamente pequeño. La ventaja de tener un ultra gran angular es que van a ver la diferencia ahora cuando pasemos a al de 12 milímetros, 12-45, que se amplía un poco más la toma, y cuando pasemos al de Leica de 9 milímetros van a ver. Y ahora estamos con el M Suico de 12-45 milímetros, que ya vieron cómo se amplía muchísimo más la toma. La distancia no es abrumadora porque aquel es 14, este pasa a 12 milímetros, pero se agradece que haya más información en la toma.
Y estos, señores, ya son los 9 milímetros, los 117 de ángulo de visión, que te da suficiente información. Ya hasta sale este micro que está aquí arriba, sale este que estaba aquí a un ladito. La verdad es que para un estudio pequeñito y para cuando vas a bloguear te da muchísima información. ¿Qué les parece? ¿Qué hace especial a este Sumilux 9 milímetros que lo convierte en el compañero ideal para viaje? La primera es que es sellado contra polvo y agua. Es decir, que si el cuerpo de tu cámara tiene el mismo nivel de sellado, pues vas a poder hacer fotografía en condiciones de humedad o en condiciones de un chubasquito. El dúo este funciona perfecto. Enfoque automático rápido y silencioso, así que va a ser ideal para fotografía de acción y que no te pierdas nada. Muy ligero, ideal para viajes, son 130 gramos y vieron qué compacto en cuanto a medidas. La verdad es que hace dupla perfecta. Sí es cierto que es un poquito más grueso que este Pancake, pero tampoco nada que no te permita llevarlo. Sí es un poco más chico que este otro lente Pro de 12-45 y la verdad es que para viajes está perfecto. Otra ventaja es que te puedes acercar muchísimo al objeto para lograr un ligero y suave efecto bokeh que la verdad que se ve muy elegante. El ángulo de visión de 117 grados te va a permitir que cuando hagas fotografías todos quepan en la toma y además cuando bloguees tengas mucha información, no solo tú frente a la cámara, sino que la gente pueda ver lo que está pasando detrás tuyo. Antes, cuando salía de viaje, quería bloguear un poco con esta Olympus OMD, pues usaba este lente de 14-42, que el ángulo de visión no es tan amplio y por ende me tenía que valer de algún trípode que me ayudara a extenderlo un poquito más. Tengo el brazo bastante largo, pero aún así la toma quedaba muy encuadrada, es decir, que se veía poca información de atrás. Y vamos a ver cómo se ve con el Leica de 9 milímetros. Y ahora con el de 9 milímetros de Leica, el Sumilux. ¿Qué tal, señores? La diferencia es bastante notable con respecto al otro, ¿verdad? Este es un lente que se presta muchísimo para bloguear, como les dije, para fotografía callejera y para llevar contigo cada vez que salgas de viaje, porque es un lente luminoso y además de excelente calidad. Y en cuanto a la imagen, pues ya ven que se ve bastante bien. Sobre todo me gusta que me separa un poquito del fondo. Bueno, estoy separado del fondo, pero sí se nota que está un poquito difuminado el fondo y eso me encanta. ¿Ustedes cómo lo ven? Es un objetivo muy luminoso, f1.7, es decir, si lo comparas con los otros dos, en fotografía de noche y video de noche, este sale ganando, pero por mucho. En cuanto a video de noche, pues este es el resultado. Estamos aquí en el parque. Las luces que hay son las luces habituales de las farolas. El ángulo de visión me sigue impresionando. 117 grados es una locura. Bueno, aquí tengo una farola bastante cerca. A ver qué tal les parece. Les voy a dejar también unas muestras de foto para que vean cómo se ven las fotos con esta luz, más o menos. Todas estas cosas lo convierten en un lente muy versátil y tu compañero ideal para toda ocasión. El efecto ojo de peso o la distorsión en los bordes es inevitable. Después debajo de los 10 milímetros es casi inevitable que esto exista. Pero si te pones muy creativo puedes usar ese efecto de distorsión, que tampoco es tan dramático en este de 9 milímetros, pero lo puedes usar a tu favor y generar fotografías y videos como este. The way that you leave me, keep me in your headspace. No, and creeping in the night, keeping me in the back lane. Hate it when you leave, when you're taking my time. Leave me alone for the rest of the night. Someone thinks they have the upper hand.
resumen, señores, ¿qué les digo? Me limitaba un poquito el precio, ya cuando bajó un poco el precio, tampoco lo van a poner en $200. La verdad que me decidí a ir por él. En todas partes habla maravilla de este Leica 9 milímetros, el Sumilux, y la verdad es que tenía mucha curiosidad por probarlo. Después de hacerlo en fotografía y video, creo que este será mi compañero ideal tanto en viajes como en estudio, y este de acá sale un poquito sobrando. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el compartirle mi experiencia con el lente de Leica, el Sumilux 9 milímetros, desde el punto de vista de un aficionado a las cámaras micro 4 tercios, que estoy aprendiendo cada día más, no desde el punto de vista de un profesional. Si te fue de utilidad, no dejes de compartir, dejar el like, ya no te suscribas porque te suscribiste al principio por haber logrado decir la frase micro 4 tercios, que para un cubano nos cuesta muchísimo esas tantas R juntas. Nos vemos en un próximo video la próxima semana. Got no issues, it's kinda